eso fue puro machetazo. Todo esto fue un solo, eso es un solo día, eso es un solo día. Todo esto. ¿Entre ustedes quién manda? Bueno, el Papa soy yo en esta vaina. El Papa de Barcelona. El presente video tiene como objetivo principal acercarse a la vida cotidiana de los adolescentes de un estrato concreto del espacio social, analizando expresamente las relaciones sociales que surgen en esta etapa para establecer las posibles relaciones o diferencias de los comportamientos delictivos de los adolescentes ante la sociedad de determinadas culturas. Analizar la influencia que tienen los grupos o estratos sociales en las conductas delictivas de los adolescentes ante la sociedad. Conocer las causas sociales que contribuyen a desarrollar la conducta delictiva adolescente. Por siempre, Mara Salvatrucha. Las pandillas buscan poder político, según una investigación del Centro de Estudios Estratégicos e Internacionales de Estados Unidos. Pearsons afirma que las criaturas humanas al nacer no poseen una cultura, no tienen una concepción del mundo, un lenguaje o una moralidad, sino que tienen que adquirir todas estas cosas, por lo que llamó socialización al proceso de dicha adquisición. Esto da la pauta a pensar que el niño no nace siendo delincuente, sino que se va formando con su historia de vida, cultura, situación geográfica, educación, ambiente familiar, etc. Dentro de esta complejidad de la adolescencia y la vulnerabilidad que pueden suponer los cambios, no podemos perder de vista que los jóvenes que pertenecen a contextos privados socioeconómicamente presentan elementos distintivos respecto de otros. Esto puede aumentar tal vulnerabilidad, dada la cantidad de factores estresores, violencia en las calles, falta de vivienda, modelos de conducta negativos, condiciones precarias de alimentación, generados por el entorno familiar, social y ambiental al que pertenecen. Esto les coloca ante una situación de desventaja, generando un impacto significativo en su bienestar psicológico. Tradicionalmente se pensaba que la delincuencia era el resultado de la pobreza y el estatus socioeconómico bajo. Sin embargo, los estudios muestran que la delincuencia juvenil se está distribuyendo de forma parecida en todos los niveles socioeconómicos. Rice, 2000. Factores sociales. Algunos estudios sobre la problemática revelan que la trayectoria evolutiva de los comportamientos es una consecuencia directa del proceso de socialización. La socialización incluye todos los procesos complejos de interacción humana por los que el sujeto adquiere sus propios hábitos, creencias, habilidades y normas de juicio. No obstante, hay que tomar en cuenta que no todas las clases de interacción revisten la misma importancia para un individuo. Hay un tipo especial de interacción, que es aquel originado en los grupos primarios, de donde procede con mayor probabilidad la imagen que tiene una persona de sí misma, sus actitudes y los motivos que le inducen a percibir el mundo y reaccionar frente a él de una manera especial. Entre los grupos primarios a los que se aluden están la familia y los formados homogéneamente por sujetos iguales. Gibbons, 1965. Los adolescentes, quienes presentan comportamientos antisociales y delictivos en edades tempranas y por tiempo prolongado, niños, pequeños y preadolescentes, entran a ser parte de un grupo en alto riesgo para continuar con las mismas conductas y de mayor gravedad durante la edad adulta. Desde los tiempos más antiguos, se han venido registrando quejas sobre los adolescentes y se constata que esta etapa de la vida es difícil, complicada y llena de peligros. Debido a los cambios físicos, psicológicos, emocionales y sociales que se producen, aparecen más conflictos con los progenitores, con resistencia a su autoridad, cambios en el estado de ánimo y aparición de conductas arriesgadas. La delincuencia juvenil es uno de los problemas criminológicos que crece cada día más, no solo en nuestro país, sino también en el mundo entero. Es una de las acciones socialmente negativas que va a lo contrario fijado por la ley y a las buenas costumbres creadas y aceptadas por la sociedad. La delincuencia juvenil es un fenómeno social que pone en riesgo la seguridad pública de la sociedad. Asimismo, va en contra de las buenas costumbres ya establecidas por la sociedad. Es a su vez un fenómeno de ámbito mundial,
pues se extiende desde los rincones más alejados de la ciudad industrializada hasta los suburbios de las grandes ciudades, desde las familias ricas o acomodadas hasta las más pobres. Es un problema que se da en todos los estratos sociales y en cualquier rincón de nuestra civilización. Observamos el comportamiento de adolescentes de extractos altos y bajos cuando estaban jugando videojuegos de una temática más o menos violenta. Esto con la intención de comparar ambos comportamientos de distintas clases frente al mismo tipo de juego. Se concluye que la televisión y particularmente los videojuegos pueden ser una poderosa herramienta educativa, especialmente los videojuegos, ya que poseen 3 características especiales. En primer lugar, el adolescente no es solo un espectador, sino que interactúa y se transforma en el actor principal del juego. Por otro lado, consigue la atención absoluta del jugador y tiene un refuerzo positivo a la acción ejecutada en forma inmediata. Debido a lo anterior, si el contenido del juego es violento, la conducta violenta será aprendida fácilmente, esto independientemente de la clase social. Se observó un grupo de pandillas formadas por adolescentes de edades comprendidas entre los 13 y los 17 años, de diferentes extractos sociales. En sus actividades, estos grupos descargan toda una agresividad acumulada. De hecho, ciertas actividades violentas y delictivas tendrían que explicarse como una pulsión inconsciente de descarga de la violencia condensada en su interior. Parga, 2004. Un aspecto que se destacó mucho fue la participación de los adolescentes de las distintas clases sociales en el exclusivo e irresistible lugar, la calle. Se observó que, en principio, para los jóvenes de clase alta y de clase media alta, las calles de algunos barrios son lugares peligrosos, con lo cual es menos probable que estén expuestos a frecuentar y a adquirir este tipo de actos o ser sometidos a conductas delictivas. Para los de clases más bajas, la calle representa una relación con la libertad, la posibilidad de rebelarse o de defenderse. Puesto que diariamente conviven con estos climas, no les genera inconvenientes y normalmente visitan estos espacios con impaciente necesidad y facilidad, aun sabiendo los riesgos que conlleva. Sería erróneo explicar la expansión de la violencia únicamente en función de la extensión de la pobreza, aunque es evidente que ésta constituye un componente de su etiología y guarda relación con ella. Existen factores asociados a la violencia que la dinamizan, como las rupturas familiares, el mal uso del tiempo, la desintegración de los valores tradicionales, la marginalidad social. Todo esto empuja a los adolescentes a reconstruir su identidad en espacios sociales creados por ellos mismos, pandillas callejeras, barras bravas y otros. Se podría afirmar, a partir de las observaciones, que las problemáticas adolescentes se reflejan en diferentes culturas y estratos sociales sin diferenciación, y siguen siendo causa de preocupación actual en todos los ámbitos en el que están implicados los adolescentes. Lo que podemos establecer es que la violencia actual se nutre de factores históricos, demográficos, psicológicos, económicos y sociales, entre otros. Cuando la violencia se vive como cultura, termina siendo reforzada y promovida por esta. La familia, como célula básica de la sociedad, juega un rol preponderante en esta cultura de la violencia, pudiendo obrar alternativamente como reproductora de la cultura de la convivencia o de la violencia según los resortes que se activen. Los elementos señalados son solo una muestra de los muchos factores asociados a la violencia, que reafirman su origen pluricausal en los adolescentes de diferentes culturas.